Hola a todos, hoy estoy emocionada por contaros que Xtool me ha mandado su máquina Xtool M1 Ultra, así que en este vídeo voy a contaros qué es esta máquina y a mostraros algunos ejemplos de lo que se puede hacer con ella. Xtool M1 Ultra es una máquina crafter 4 en 1. ¿Y por qué 4 en 1? Bueno, pues porque trae 4 módulos intercambiables con los que vamos a poder hacer un montón de proyectos diferentes. Tiene un módulo para cuchilla y rotuladores, que es el que viene ya colocado en la máquina. También un módulo láser con láser de diodo azul, que puede ser o bien de 10 o de 20 vatios y que nos va a servir para hacer grabado y corte láser de distintos materiales. Un módulo para herramientas especiales como cuchilla de corte profundo, cuchilla rotatoria o la punta para transferencia de foil y por último un módulo de impresión. Sí, un módulo de impresión, como lo oyes, porque con esta máquina vamos a poder imprimir porque lleva precisamente este cabezal o módulo con un cartucho de tinta a 3 colores. Estos 4 módulos son intercambiables y se colocan fácilmente en la máquina y como veremos no solo podemos usarlos de forma individual, sino que también podemos combinarlos y hacer proyectos usando varios módulos y sus correspondientes funciones. Antes de enseñaros algunas de las pruebas que he estado haciendo con esta máquina, contaros que en general las máquinas de Xtool vienen maravillosamente empaquetadas, pero es que además el montaje es muy sencillo. Viene con todo lo necesario, además de con su manual de instrucciones, para que el montaje resulte no solo fácil, sino también muy rápido. Venga, pues vamos a ver qué se puede hacer con ella para que veáis todas las posibilidades que tiene y lo primero que he hecho es comenzar con las opciones que nos da el módulo que ya viene incorporado en la máquina. Una de las cosas que podemos hacer con este módulo es colocar bolígrafos. A mí me venía incluida esta caja con bolígrafos y el adaptador para colocarlos en el módulo. Así que colocamos el bolígrafo en el adaptador y lo colocamos en el módulo de la máquina. Para hacer este tipo de trabajos vamos a utilizar uno de los tapetes que viene incluido con la máquina y en este caso es el de color azul, que es el de adhesivo normal. Y lo que hacemos es colocarlo en la base de la máquina. Este tipo de tapetes vienen con adhesivo por ambos lados, por uno para que lo podamos sujetar a la base de la máquina y por el otro para que podamos sujetar el material al tapete de corte. Así que colocamos una cartulina y desde el propio programa de Xtool le mandamos a la máquina a hacer el trabajo, que en este caso va a ser el de dibujar con el bolígrafo. Y fijaros que la máquina hace su trabajo y en un momento ya lo tenemos listo. Y os decía al principio del vídeo que vamos a poder combinar varias funciones. Así que como esto de dibujar tampoco es que tenga mucho misterio, voy a quitar el bolígrafo y colocar en este mismo módulo la cuchilla de corte fino. La aseguramos bien en su lugar y vamos a decirle a la máquina que nos corte esta cartulina en la que hemos dibujado para hacer, por ejemplo, unos tags. Y listo, no puede ser más fácil y ya tendríamos esta primera opción de proyecto combinando la opción de dibujar con los bolígrafos y luego cortarlos con la cuchilla de corte fino. Y lógicamente con la cuchilla de corte fino vamos a poder cortar más materiales, así que para no quedarme solo en la prueba de cartulina he colocado una lámina de vinilo adhesivo para poder seguir cortando con esta cuchilla. Y es que con esta cuchilla vamos a poder cortar materiales como cartulinas, papeles, papeles adhesivos, vinilos textiles, acetatos, velum y bueno, no sigo con la lista porque seguro que ya os vais haciendo una idea de la cantidad de materiales que podemos cortar. Y para esta prueba simplemente he cortado un diseño muy sencillito en vinilo adhesivo y lo he usado, por ejemplo, pues para decorar esta pequeña maceta. Aprovechando que estamos con herramientas de corte con cuchilla, os enseño otro de los módulos donde también vamos a poder colocar distintas herramientas. Este módulo va colocado al lado del anterior, se coloca de forma muy sencilla y se ajusta con la palanca superior. Una de las herramientas que podemos colocar en este módulo es esta cuchilla de corte profundo que nos va a permitir cortar materiales más gruesos como cartulinas, acetatos, cartoncillos, goma eva. Así que para la primera prueba con esta cuchilla lo que he hecho es cortar una lámina de falso cuero. Siempre vamos a seguir más o menos los mismos pasos y el programa además es muy intuitivo, así que colocamos la lámina en el tapete de corte y ponemos la máquina a trabajar. Y la verdad es que, como podéis ver, lo ha cortado fenomenal. Con ambas cuchillas, la de corte fino y la de corte profundo, vamos a poder hacer un montón de proyectos, pero en mi caso estaba nerviosa por probar todas las herramientas, así que pasé a probar la siguiente, que en este caso va a ser la cuchilla rotatoria y que se coloca en este mismo módulo.
La cuchilla rotatoria va a ser ideal para materiales como tela o fieltro, así que he hecho una primera prueba de corte de tela para ver los resultados. Para trabajar con tela, lo que sí que he hecho es cambiar el tapete de corte y he puesto el de color rosa, ya que lleva un adhesivo más fuerte y no nos interesa que la tela se mueva. Y de nuevo dejamos que la máquina haga su trabajo y obtenemos un resultado perfecto. La verdad es que tengo más ganas de hacer pruebas con la cuchilla rotatoria porque incluso he visto que en el programa viene una configuración para cortar tela de tipo jeans o tela vaquera. Bueno, vamos ahora con el módulo láser. En mi caso es un láser de diodo de 20 vatios, pero también está disponible con módulo láser de 10 vatios. Y de nuevo se coloca de forma muy sencilla en la máquina. Al trabajar con el módulo láser y en el caso en el que vayamos a cortar materiales, lo que haremos es colocar la estructura de prismas triangulares en la base de la máquina. Como el material que más suelo utilizar con el corte láser es la madera, he colocado una plancha de madera de 3 milímetros de grosor para hacer una primera prueba de grabado y corte láser. Si os fijáis también he sujetado el material con un poco de cinta a la base de la máquina, ya que me daba la sensación de que el material quedaba muy alto y muy cerca del módulo láser y me daba miedo que le diese algún golpe y lo desplazase. Bueno, pues simplemente dejamos que la máquina de nuevo haga su trabajo y ya tenemos el resultado del grabado y del corte láser en madera. La verdad es que queda muy bien, pero sí que creo que para este tipo de trabajos es importante tener el asistente de aire, que en este caso a mí no me venía incluido en el kit de mi máquina, y el asistente de aire nos va a ayudar a evitar las manchas de humo y quemado en los bordes de las piezas. Y ahora que estamos con el corte láser, vamos con la pregunta del millón, que es si se pueden cortar metacrilatos o acrílicos. Y en el caso de esta máquina, que es de láser de diodo, vamos a poder cortar solo aquellos acrílicos que sean opacos y además solo en ciertos colores. Yo lo que he hecho es un par de pruebas y he comenzado con un acrílico de color negro para que pudieseis ver el resultado. Y la verdad es que el corte ha quedado perfecto. Luego me he animado a probar con otros colores, como por ejemplo con metacrilato de color rosa, donde también he hecho un par de pruebas rápidas, y por último con una plancha de acrílico color amarillo pastel. Así que como veis sí que se puede cortar acrílicos, pero no se puede cortar cualquier tipo de acrílico. Y ya que estamos hablando del módulo láser y todo lo que podemos cortar, pues por supuesto que la lista de materiales se amplía porque podemos cortar también MDF, cartulinas, cartones, cuero, corcho, fieltro, así que como digo, la lista es bastante variada, pero además si ya no solo nos ceñimos al corte láser, sino también al grabado, vamos a poder grabar un montón de materiales más como maderas, piedra, cerámica, cristal, cuero, acero inoxidable, corcho, así que como veis tiene muchísimas opciones. Y para que veáis algunos ejemplos, yo he probado pues con el grabado de un lápiz, también he probado hacer un grabado sobre una tarjeta metálica y por último me he animado a hacer un grabado a láser claro sobre un marcapáginas de falso cuero. La verdad es que personalmente la parte del grabado láser me encanta. Y vamos ahora con lo que para mí es uno de los grandes descubrimientos de esta máquina, ya que las otras máquinas láser que tengo no tienen esta opción, y es el módulo de impresión. Y es que tenemos este módulo con un cartucho que lleva 3 tintas, amarillo, magenta y cian, y que por tanto nos va a permitir imprimir con nuestra máquina. Le voy a quitar la tapita para que veáis el cabezal, y si le quitamos la tapa frontal del módulo, lleva también este cable que conectaremos a la máquina. Y lleva también 2 botoncitos laterales para que podamos abrir la tapa y hacer el cambio del cartucho de tinta cuando sea necesario. Bueno, pues colocamos el módulo de impresión, así que lo deslizamos, ajustamos con la palanca y conectamos el cable. Y además con el módulo de impresión nos viene este accesorio que lo vamos a colocar en la base de la máquina y donde vamos a poder poner un pequeño bloc de notas que es para que la máquina pueda hacer una prueba de impresión antes de empezar, y donde además también colocaremos la tapa inferior del cartucho de tinta. Bueno, pues como la primera prueba de impresión la voy a hacer en papel adhesivo, voy a colocar también el accesorio de la cuchilla de corte fino. Coloco el tapete de corte en la base de la máquina, el papel adhesivo y mandamos a imprimir. Fijaros que lo primero que hace el cabezal es ir a donde está el pequeño bloc de notas para hacer una prueba de tinta y luego comienza el trabajo de impresión. Y una vez impreso, trabajará el cabezal de la cuchilla para hacer el corte. Y como veis ya tengo el resultado de hacer la impresión y luego el corte de pegatinas combinando ambos módulos, el módulo de impresión y el módulo de la cuchilla de corte fino.
Y como seguro que queréis saber si se puede imprimir en otras superficies, voy a colocar los prismas y una lámina de madera para mostraros una prueba de impresión y que además luego combinaré con el corte láser. Una vez hecha la impresión, sustituiremos el módulo de impresión por el módulo láser para hacer el corte de la pieza. Y fijaros en el resultado. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que el resultado de la impresión va a variar en función de la porosidad del material y del color que tenga. Y también que estamos imprimiendo con un cabezal de inyección de tinta y que por tanto el resultado no va a ser resistente al agua. Aunque esto podemos solucionarlo cubriendo luego la pieza con algún barniz protector. Bueno, pues en principio estas son las pruebas que he hecho para poder probar un poco todo lo que nos ofrece esta máquina y sobre todo para que podáis haceros una idea en caso de que queráis comprarla. Y hablando de comprarla, os muestro rápidamente la página web de Xtool, que además os dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo para que podáis ver las distintas opciones, ya que en el caso de la Xtool M1 Ultra tenemos la opción de comprarla con el módulo láser de 10 o de 20 vatios y luego, como veis, tenemos distintos packs y lo que incluye cada uno. También os voy a dejar un enlace a un post de mi blog donde os dejo información más técnica como el tamaño de la máquina, área de corte y demás, y con una tabla para que podáis ver todas las opciones de materiales que podemos grabar, cortar ya sea láser o cuchilla, imprimir y demás. Vais a alucinar porque es un listado gigante. Y ya por último, para aquellos que no conocíais este tipo de máquinas, comentar que todas las máquinas de Xtool se utilizan junto con su propio software o programa, que es Xtool Creative Space. La verdad es que es muy sencillo e intuitivo y sobre todo está genial pensado para este tipo de máquinas en las que podemos hacer varios tipos de procesamientos de forma simultánea. La verdad es que esta máquina da para mucho, pero no quiero que el vídeo sea muy largo, así que por el momento lo dejo aquí, pero sí que me gustaría animaros a que os paséis por los comentarios y me dejéis las dudas o preguntas que tengáis sobre ella, y así de esta forma poder valorar si tengo que hacer un vídeo donde resolver las dudas o preguntas que sean más frecuentes. Y con esto ya me despido, así que os mando un abrazo muy grande, os animo a que le deis un like al vídeo y por supuesto que os suscribáis a mi canal de YouTube si aún no lo habéis hecho. ¡Hasta luego!